Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Sharon Hernández, Fernanda Rabanal y Mariana Reyes. Y a continuación les vamos a presentar el trabajo titulado Variabilidad y estructura genética de perritos de la pradera, Cynomys ludovicianus. Okay. A manera de introducción, se reconoce ampliamente que el aislamiento continuo de la población causado por la fragmentación del hábitat puede conducir a estructura genética poblacional modificada, una variación genética reducida dentro de las subpoblaciones y una disminución del tamaño total efectivo de la población. Estas consecuencias son particularmente perjudiciales para las especies con poblaciones pequeñas, ya que son más vulnerables a la depresión por endogamia, lo cual puede disminuir a la adecuación e intensificar el riesgo de extinción. Un ejemplo de ello son los perritos de la pradera de cola negra, roedores diurnos gregarios cuya intensa actividad forrajera es clave para el mantenimiento de los pastizales. Se tiene reportado que las poblaciones de perritos de la pradera han estado sometidas durante mucho tiempo a la fragmentación del hábitat, en donde el rango geográfico se ha reducido. En la actualidad, la población de Llanos, Chihuahua, es considerada la población restante más grande en América del Norte. Sin embargo, ha estado sujeta a perturbación antropogénica y la desaparición de los perritos de la pradera se ha relacionado con pérdidas de diversidad de ecosistemas de pastizales, por lo cual esta especie se considera amenazada y la pradera que ocupa se ha designado como reserva de la biosfera de Llanos. Okay. Como parte de los objetivos, se tiene estimar diferentes parámetros de diversidad genética para las poblaciones de perritos de la pradera de cola negra, determinar el grado de diferenciación genética entre las diferentes poblaciones en relación a su distribución geográfica y finalmente definir grupos con base a los datos genéticos. Con respecto a la hipótesis, se tiene registrado que debido al estado de protección y gran número de individuos que habitan en la reserva de la biosfera Janos, se espera que las poblaciones analizadas posean una alta variabilidad genética. Por otro lado, se espera encontrar cierto grado de estructura genética entre las poblaciones en concordancia con la estructura social del perrito de la pradera. Para la realización de esta práctica, se analizó un set de datos de la investigación de la doctora Castellanos, el cual consta de información referente a 10 loci de microsatélites para 126 individuos. Las colonias estudiadas, en este caso denominadas como poblaciones 1, 2, 3 y 4, corresponden a la Báscula, La Cal, Buenos Aires, Ojito Sur y El Cuervo, respectivamente, todas ellas localizadas en la reserva de la biosfera. Con respecto a los resultados, en cuanto a las estimaciones de diversidad genética, obtuvimos valores de heterocigosidad global, heterocigosidad esperada 0.5365 y una heterocigosidad observada de 0.5351. Cuando calculamos esos valores de heterocigosidad por separado para cada población, y los graficamos, podemos observar que los valores de heterocigosidad esperada y los valores de heterocigosidad observada son muy parecidos visualmente. Sin embargo, para corroborar esto, realizamos un test de Hardy-Weinberg, tomando en cuenta el déficit de heterocigotos, y con ello pudimos corroborar que estos valores no son significativos, por lo tanto podemos decir que estas poblaciones se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. También comparamos estos valores con valores previamente reportados para poblaciones de la misma especie y también para poblaciones de especies del mismo género, que obtuvimos o podemos observar de que estos valores son muy similares y por lo tanto podemos decir que el perrito de las praderas de la población de Janos obtiene un buen nivel, tiene un buen nivel de diversidad genética que no difiere de otras poblaciones previamente reportadas. En cuanto al número de alelos por locus, poblacionalmente se obtuvo, a nivel de poblaciones,
se obtienen valores de 57, 65, 39, 53 y 37 alelos para cada una de las poblaciones que se están estudiando. Sin embargo, el número de alelos en una población es un parámetro que es sensible al tamaño de la muestra. Por lo tanto, nosotros realizamos un método o obtuvimos un valor de riqueza alélica rarefaccionada por el tamaño de la muestra para evitar ese sesgo en nuestros resultados. Este método lo que hace es remuestrear en función del tamaño poblacional más pequeño, que en este caso es la población 5, cuya n es igual a 16. Y podemos observar que los valores se reducen, los valores de alelos, los números de alelos se reducen por población, ¿no? Y acá podemos observar el gráfico. En cuanto a la estructura genética poblacional, realizamos una estimación de FCTs pareadas y podemos observar que hay poblaciones que se encuentran muy poco diferenciadas, como son la población 1 de la población 4 y la población 3 con respecto a la población 5. Por el contrario, hay poblaciones o pares que se encuentran muy diferenciadas o tienen una estructura, y son la población 1 con respecto a la población 3, la población 1 con respecto a la población 5, y también la población 3 con respecto a la población 4, y la población 4 con respecto a la población 5. También realizamos un análisis de componentes principales para ver cómo se comportaban las poblaciones. En este caso, utilizamos dos tipos de agrupamiento, uno considerando solamente el nivel poblacional. En este caso, se obtuvo que los dos primeros componentes principales explican, al hacer este agrupamiento, un 74% de la variación. Este PCA muestra tres grupos, uno conformado por la población de la báscula, con la población Ojito Sur, otro grupo conformado por la población El Cuervo y la báscula, y podemos encontrar por separado la población 2, que es la cal. Esta estaría mostrando mayor diferenciación entre el resto de las poblaciones. Sin embargo, este poder explicativo se pierde cuando consideramos los individuos en sus respectivas poblaciones. Y hay que hacer este PCA, la variancia explicada por los dos primeros componentes principales se reduce a alrededor de un 11%. Aunque podemos observar que se mantiene el agrupamiento, siendo esta la población de la cal, en este caso aquí la población 2, la que se encuentra más diferenciada a comparación de estas otras dos agrupaciones. También se observa además que hay mayor dispersión de los individuos. Y esto podría deberse a que hay una alta variación genética dentro de cada población. Posteriormente también realizamos una matriz de distancias genéticas utilizando la distancia de Ney. Esta distancia asume que hay un equilibrio entre la deriva y la mutación. Aquí podemos ver la representación visual en forma de dendrograma de lo obtenido por los resultados de Ney. Y en este caso se mantiene lo observado con los análisis de componentes principales y con los análisis de FCT pareados. Podemos ver que la población 3 y la población 5 presentan menor distancia genética entre ellas. Por otro lado, haciendo otro agrupamiento, la población 1 con la población 4 y siendo nuevamente la población 2 la que tiene mayor diferenciación genética. A simple vista podría parecer que hay una relación con la distancia geográfica y esta distancia genética. Así que también realizamos un test de aislamiento por distancia. En este caso, estimamos una matriz de distancias euclidianas. Sin embargo, podemos ver que no existe una correlación entre la distribución, entre la distancia genética contra la distancia geográfica. Y después, comprobándolo con un Mantel test,
encontramos que efectivamente no hay significancia, por lo que no se puede explicar esta diferenciación genética en función de la distancia geográfica. Y esto también tendría sentido porque la población 2 se encontraba, se menciona aquí, parece central al resto de las poblaciones, sin embargo, esta es la que presenta mayor diferenciación. También realizamos un análisis discriminante como un análisis preliminar al structure. En este análisis primero consideramos los 5 grupos, los cuales representan las 5 poblaciones. Pues pueden observar aquí cada uno en un color. Y nuevamente observamos que la población 2 se encuentra separada del resto. Sin embargo, cuando realizamos el diagrama de probabilidad de asignación de individuos, no observamos un patrón claro de la pertenencia de cada individuo a un grupo. Por lo tanto, volvimos a realizar este análisis, pero considerando nuevamente 2 componentes discriminantes, 50 componentes principales, pero ahora con un máximo de 6 clústeres probables, y con los resultados obtenidos de PIC, observamos que 3 es el número de clústeres más probable para nuestros datos. Y así es como se ven. Aquí se muestra el objeto discriminante con 3 grupos genéticos. Y se puede observar que los individuos, ahora sí, se encuentra una distribución entre los 3 grupos probables. Posteriormente, como un enfoque alternativo para explorar la estructura genética, se utilizó el software Structure. Esto debido a que es un programa que permite asignar individuos a grupos o clústeres genéticos sin tener en cuenta su lugar de muestra original. Con respecto a los resultados obtenidos para determinar el número óptimo de clústeres o el valor de K, se implementó la prueba delta K de ébano, el cual se muestra que 3, como ya anteriormente se mencionó, son los clústeres idóneos. Dichos resultados se corroboraron con el gráfico de probabilidad de cada valor de K, que es este de abajo, en donde se ve que 3 cuenta con una mayor probabilidad y una menor varianza. De manera gráfica, también se observa los 3 clústeres en donde la población 1 y 4 comparten los mismos componentes genéticos, de igual manera 3 y 5, mientras que 2 tienen una composición distinta. Estos resultados son coincidentes con el análisis discriminante de APC y los que se mencionaron anteriormente. Bueno, con estos resultados concluimos que las poblaciones de Cynomys ludovicianus analizadas poseen un buen nivel de variabilidad genética, similar a los reportados previamente para las otras poblaciones de la especie. Así también, la ausencia de aislamiento por distancia y de valores moderados de estructura genética podría indicar que estos grupos genéticos se comportan como una sola población. También, a través de los análisis de estructura genética, se identificaron 3 grupos genéticos en la población de llanos. Y finalmente, la población de la cal, que sería la población 2, puede ser de importancia para la conservación al representar un grupo genético distinto. Sin embargo, podría ser el resultado de diferencias en el esfuerzo de muestreo. Gracias por su atención.